Pocos niegan, llegados a este punto, que estemos en un mercado bajista, en un mercado de osos, en un mercado similar al que tuvimos en 2018, después del máximo histórico de 2017, y por lo tanto la pregunta pasa a ser, ¿cuándo hemos entrado en este mercado bajista y qué confirmaciones hemos tenido, qué pistas hemos tenido para poder hablar de esta caída, de este nuevo mínimo y también por qué nos ha costado tanto llegar a esa conclusión o por qué hemos tardado tanto en llegar a una conclusión que nos lleve a directamente pensar que va a haber nuevas caídas y va a haber precios más bajos. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Vamos directos al mínimo decreciente que hemos tenido con respecto al verano pasado. Aquí tenemos una línea muy importante que es el soporte antiguo que se está convirtiendo en resistencia, incluso se está convirtiendo en resistencia en varias ocasiones. Sin embargo, es complicado marcarlo porque aquí es cierto que tenemos una franja en la cual los soportes se tornan en resistencias y aquí teníamos soporte, ahora está empezando a ser resistencia y si dejara un nuevo mínimo pasaríamos a pensar que continuará la caída. Sin embargo, una y otra vez Bitcoin acostumbra a sorprender y acostumbra a dejar falsas rupturas, por lo tanto hay que estar también muy pendientes de ese tipo de cambios de tendencia. De hecho, el año pasado tuvimos un cambio de tendencia justo después del último cierre, después de un cierre decreciente, incluso varios cierres decrecientes en gráfico de 3 días y algo muy similar en el gráfico semanal. En el semanal tuvimos un cierre por debajo de todos los anteriores y el siguiente periodo, la siguiente vela, fue una envolvente alcista. Por lo tanto, vemos ese rebote que podría llegar a suceder. Sin embargo, en semanal está bastante claro que la tendencia continúa bajista. ¿Y por qué lo digo? Porque el volumen de caída es superior en estos momentos que el volumen de subida y está viendo una envolvente bastante clara. Por lo tanto, nos quedaría bastante caída. ¿Dónde podría acabar la caída? Podría acabar perfectamente en la zona de 22.000, 23.000. Aquí podríamos ver el mínimo del ciclo según mi punto de vista y sería algo muy similar a lo que teníamos en verano, pero con un poco más de margen. De hecho, se parecería más a 2018 y es el patrón que guarda mayor similitud con lo que estamos viendo actualmente. Hemos visto esta caída que se parecería ligeramente a esta caída y nos faltaría ver esta zona. Esta sería la zona de capitulación primero y de mínimo por debajo del mínimo de la capitulación después. Aquí tenemos algo similar. Tenemos una vela de capitulación y justo después podríamos llegar a tener ese nuevo mínimo y además coincidiría también con la media móvil de 200 que vamos a poner en unos minutos y simplemente nos venimos a Moving Average y cambiamos la periodicidad a 200. En vez de 9 vamos a poner 200 periodos, es decir, que haga el cálculo con los 200 periodos anteriores y aquí tendríamos la media móvil de 200 que también nos dejó ese mínimo. Tendríamos un mínimo en la media móvil de 200 que sería también una trampa para osos, como lo fue aquí. Aquí fue una trampa para osos porque estaban pensando que se iba mucho más para abajo, que se iban, por ejemplo, a este soporte o algún tipo de soporte que se inventaran, pero sin embargo tuvimos ese rebote en la media móvil de 200 y desde ahí para arriba. Algo similar sucedió después en marzo de 2020 y por lo tanto podríamos esperar que acabara aquí el ciclo. Pero la pregunta fundamental del vídeo de hoy es ¿cuándo hemos iniciado esta caída? ¿Cuándo se podía considerar que estábamos en mercado bajista? Desde mi punto de vista,
La confirmación la hemos tenido aquí, a principios de mayo, porque hasta que no hemos visto esta formación bajista, hasta que no rompió el soporte de los 37.000, hasta que no dejó un nuevo mínimo con respecto al mínimo local, hasta que no dejó un nuevo mínimo con respecto a los mínimos de verano, todavía estábamos marcando un nuevo máximo, que fue en noviembre de 2021. Por lo tanto, el tener nuevos mínimos tenía que ser de forma contundente. De hecho, aquí incluso podríamos destacar un rebote de gato muerto porque no hubo volumen. Incluso aquí tampoco hubo volumen. Y ahora, en cuanto a volumen de ventas, estamos teniendo un poco de volumen de ventas, pero necesitaríamos ver todavía más. Incluso es posible que lleguemos a tener una situación muy similar a la que tuvimos en 2018 en cuanto a que había poco volumen. Entran los vendedores, capitulan, hay un nuevo mínimo, es decir, incluso vendiendo abajo del todo en la capitulación, podrían haber recuperado sus ganancias, podrían haber ganado dinero, ¿vale?, en esta nueva caída. Si aquí abrías un short, todavía podías llegar a recoger beneficios en la media móvil de 200. Algo similar podría haber llegado a pasar en la caída de mayo y llegaríamos a ver esa capitulación, vamos a poner en agosto, septiembre, y cuanto más tarde el mercado en tocar la media móvil de 200, mejor, porque vamos a tener precios más elevados. De hecho, por una cuestión práctica, tendríamos que pensar en dónde poner una orden de compra. La orden de compra podría estar en 3 niveles, vamos a poner en los 25.000, luego iríamos a por los 22.300, por ejemplo, y yo personalmente me guardaría una tercera para cuando se diera la vuelta a la tendencia. Incluso aquí tendríamos el mínimo de verano, pues si se da la vuelta a la tendencia, comprar en el soporte, en el retest, de cuando rompa la resistencia y haga dicho retest. También es importante respetar a la tendencia y respetar que estamos en caída libre, ¿vale? Estamos en cuchillo cayendo, por lo tanto sí que podríamos llegar a esperar ese nuevo mínimo en esta zona, ¿vale?, que es donde yo empezaría a comprar de nuevo. Y también es cierto que luego se recupera relativamente rápido. Cuando se recupera, si se recupera, ya sabéis que no es consejo de inversión, no es recomendación de compra. Si se recupera, aquí tendríamos una recuperación rápida para distribuir y luego volver a reacumular en una posible caída, en una W o como lo queramos llamar. Por lo tanto, aquí, desde mi punto de vista, estuvo el nuevo mínimo, pero si nos ponemos en perspectiva y nos ponemos con las medias móviles exponenciales, vemos que la caída que marcó el inicio del mercado bajista, según las medias móviles exponenciales en semanal, fue en enero de 2022, y si nos ponemos en gráfico de 3 días, la caída que marcaría el inicio del mercado bajista sería la caída del 3 de diciembre. Por lo tanto, tenemos dos formas de verlo y tenemos que valorar si sucediera igual, ¿qué haríamos? Desde mi punto de vista, habría que seguir buscando confirmaciones como esta que tuvimos a finales de diciembre, y en el momento en el que tenemos caídas más fuertes que las subidas, ahí es cuando hay que plantearse que lo mismo no estamos yendo en una dirección alcista. También se podría pensar algo similar cuando se diera la vuelta a la tendencia en alcista. Por lo tanto, ya sabéis que me gusta buscar muchas confirmaciones, un pullback y superar el máximo o el mínimo anterior. Por lo tanto, esa es mi conclusión. Tenemos que seguir respetando la tendencia, de momento es bajista, y como he comentado, yo esperaría y espero entre 22.000 y 23.000. Un abrazo a todos, suscribíos, dadle a la campanita de todas las notificaciones y dejad un buen like con vuestro comentario. ¿Qué opináis? ¿Empezamos el 3 de diciembre, el 3 de enero o en marzo? Me gustaría saber vuestra opinión debajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.